Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parasimpáticos, parapsicóticos, paranormales, parapsicólogos, paraperversos y para que pases un buen rato. Yo soy Cristian. Yo soy Yenare. Yo soy Bere. Yo soy David. Y yo soy More. Hola, More. Hola, Hola, More. More. ¿Qué tal a todos? Bueno, pues a lo mejor se confunden. Escucharon una voz que no está ahí. ¿De es dónde? normal, Sale es de mi normal. teléfono, pero no lo veo. Bienvenidos a mi mundo. Es un ente maligno. Así es, voy a alimentar su esquizofrenia. Puedo hablar como Venom ahí. Exacto, güey. Eso te iba a decir. Puedo hablar como Porque Venom. la simbiosis. A ver. Porque es simbionte. Y yo. Ok, ya. Bueno, pues yo les traigo un temita esta vez. Les voy a ir narrando en unas cuantas páginas. A ver qué tal resulta esto. Espero que salga bien. Lo acabo de hacer. Es cierto. Y prosigo, Cristian. Bueno, no lo están viendo porque él está detrás de cámara. Está haciendo una labor muchísimo más valiosa de la que hace acá. Pero los que nos están escuchando en Spotify... Porque ya estamos en Spotify. Esta es una buena noticia. Aplausos todos. Ya estamos en Spotify. Nos van a poder encontrar con los capítulos anteriores. Y posteriormente se va a acoplar con YouTube para... De hecho, ya está acoplado para este capítulo. Ya está acoplado para este capítulo. Así es. Entonces, pues Para para que, los que nos escuchan en el Spotify, ahí estamos. Ahí estamos todos, aunque no se ve Cristian. Denle a seguir. En Spotify no se puede dar like, ¿o sí? No, ¿sí? Sí, se puede dar like. Sí, denos denle me like gusta. en No mamen, Spotify. raza, hijos de su... Qué buena publicidad. ¿Y cómo funciona? Sí, pero bueno, bienvenidos, gente de Spotify. Inicio. Gritos, maldiciones, lenguas extrañas y oraciones surgen todos los viernes por la noche del interior de la parroquia de San Miguel Arcángel. Es un concierto de ruidos que ya tiene acostumbrados a los habitantes de este pueblito veracruzano. Son los famosos exorcismos del sacerdote católico Casto Simón Arcos, quien se enfrenta a espíritus malignos con el auxilio de un pequeño ejército de seglares y de Jesucristo, por supuesto. Perdón, cuando dije eso de los exorcismos, ¿escucharon el trueno, güey? ¿Cuál es la película? No, ahorita vas a ver. México Mágico. Pero sí será muy su apellido. No creo que tanto, ¿no? Casto ¿Quién no sabe? creo que pero, era. pero que te apellides Casto y seas sacerdote está chingón, güey. Ya. Nació para eso ese güey. O El San sol Martín. estaba ocultándose en el horizonte cuando la gente comenzó a ocupar los cientos de sillas que se colocaron en el patio de la parroquia San Miguel Arcángel. Desde el inicio de la celebración eucarística parece una misa ordinaria, con la diferencia de que hay reunidos aproximadamente 1,000 personas. Las dos primeras partes transcurren entre oraciones, cánticos, predicación del Padre y mucha espiritualidad. Ya estaba oscuro cuando la gente empezó a ofrecer sus testimonios por el micrófono de ambiente. Por ese de ahí. Por donde está Cristian hablando, ajá. Es que Cristian tiene un micrófono ambiental. Sí, para los que no lo ven. Pero bueno, los relatos se refieren al cambio interior que han sentido durante la tarde. Es decir, hacen esta reunión y después los convocan y dicen, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo se sintieron, no? Con nuestros cánticos, nuestras oraciones. Entonces ya es como ese espacio. Minutos antes de la ceremonia, al ingresar al templo de San Miguel Arcángel, a todos los asistentes les había entregado un rosario y las instrucciones fueron muy claras. No lo suelten, no dejen de rezar y es preferible que no se muevan de sus lugares. Y no los miren a los ojos. La incertidumbre cala hondo ante lo que está por venir. Se puede palpar la tensión en general. A las 21 horas, con 3 minutos, se les informa a los asistentes que pueden pasar al interior del templo, por la única puerta abierta al público. Muchos se quedaron afuera. Los que tuvieron preferencia en el acceso fueron los presuntos poseídos y sus familiares, además de un centenar de fieles. Frente al altar, en las primeras bancas de madera, fueron sentadas 12 personas de diferentes edades, todas adultas y sujetas con vendas de sus brazos, cuerpo y piernas. Era obvio que preveían las intensas reacciones físicas. A los asistentes, varios jóvenes les repasaban las instrucciones que ya se habían dado en la entrada. Y algunas de estas voy a mencionar un diálogo. Okay. Oye, ¿y por qué no mirarlos a los ojos?, se le preguntó uno de ellos. Es por tu propia seguridad. El espíritu maligno que posee esta persona podría dominarte a ti, meterse en tu cuerpo, respondió. Al entrar el padre Casto Simón Arcos, caminó hacia el altar y alzó con sus manos la imagen del Santísimo. Entonces el templo se inundó de gritos escalofriantes, llanto, maldiciones y forcejeos entre seglares y poseídos. Aquello parecía una sucursal del infierno. Todo ocurría simultáneamente.
Pareció un hospital psiquiátrico con crisis de histeria colectiva o las imágenes más impactantes de una película de terror. En el interior del templo, los enfermos o poseídos lanzaban ofensas a quienes trataban de sujetarlos a las bancas de madera. Sus familiares estaban hincados rezando con intensa devoción. Algunos asistentes lloraban asustados. Impresionados por las escenas, era el punto culminante de una tarde y noche de oración. En ese momento, la única persona que demostraba total concentración y serenidad era precisamente el padre Simón. Y pues bueno, no se había equivocado al advertirle al reportero, es decir, esto es una narrativa que hace un reportero, o sea, que él presenció todo esto, ¿no? Entonces lo va describiendo. Había, en ese momento, ok. Y no se había equivocado al advertirle al reportero que las imágenes que vería serían realmente impactantes. Había que girar la vista de un lado a otro para no perder detalle ni imágenes para este reportaje. Las personas amarradas estaban como enloquecidas y amenazaban con librarse de sus ataduras. Se requería de varios hombres para detener a cada uno de los poseídos. Lo extraordinario fue que, entre el resto de los asistentes, hubo personas que comenzaron a tener los mismos efectos y tuvieron que amarrarlas también a las bancas. Es decir, los primeros de la fila eran los del pedo, empezaba todo este desmadre y entonces otros asistentes que estaban atrás también empezaban acá a hacer movimientos raros, entonces también había que amarrarlos y contenerlos. Se requería de varios hombres para detener a cada uno de los presuntos poseídos. Eso ya lo leí. Una disculpa, gente. Lo más difícil... Te poseyó el espíritu del olvido. Espíritu. Lo más difícil para el reportero fue controlar el intenso escalofrío en la parte baja de la nuca y realizar el trabajo. Luego de orar hincado frente al Santísimo. Señor, sea lo que sea esto que está sucediendo, te pido que protejas a todos los presentes. Si en verdad están poseídos, libéralos. Y si están enfermos, sánalos. Con cámara, libreta y rosario en mano se trató de estar lo más cerca posible de lo que muchos conocen como exorcismos. O sea, por ejemplo, está hablando de que si están enfermos, sánalos. O sea, si tiene una enfermedad mental, sánalos, ¿no? Con tu espíritu. Ándale. Algo así. Sí, o sea, bueno, es que el ajeno un poquito a este contexto, pues el güey trata de como... en su propio entendimiento decir, pues, échales la mano, ¿no? Ya. Ahorita esperamos al Mori que acabe de mandar su mensaje. Perdón. Cada instante, cada escena Trabajo. eran más impresionantes que las anteriores. El sacerdote, armado con agua bendita, bajó del altar y se dirigió hacia Marcos, un joven de 1,90 de estatura que lanzaba groserías a quienes lo veían y lo sujetaban. Y ahí Tonto, decía. Eres un tonto. Recorcholis. Repámpanos. Repámpanos. Diantres. Válgame Dios, está poseído. Cabeza de chorlito. Marcos, yo te exorcizo en el nombre de Jesucristo, manifestó el sacerdote. Diantres, no. Las convulsiones del fortachón joven aumentaron considerablemente mientras Casto Simón hacía su trabajo. Luego, de la boca comenzó a brotar líquido espumoso. Era ya un exorcismo en plenitud. A su alrededor, como si se tratase de una danza demoníaca, el resto de los amarrados gritaban y trataban de soltarse. O sea, imagínate aquí el escenario de... ¿no? Y mientras estás acá chingándote al Marcos. El padrecito era el que se imaginaba eso, ¿no? Mira, de iglesia y de chingar no hablemos. Sí. Pero me dieron Porque eres 90, bueno güey. para chingar a la iglesia. Las manifestaciones eran diferentes. Algunos se retorcían de aparente dolor. Otra joven se carcajeaba y una más imploraba auxilio. Quítenmelo porque me va a matar. Quítenmelo, por favor. Sin dejar de rezar, el religioso y sus ayudantes se acercaban a cada uno de los afectados para rociarlos con agua bendita. Una joven rubia, quien había ingresado aparentemente normal, les hacía pasar apuros a varios hombres que la trataban de sujetar. Mostraba una fuerza inaudita para su edad y su rostro infundía temor. Cuando el reportero la fotografió, la chica le recetó una serie de insultos. «No me tomes fotos, hijo de tu chingada madre. Suéltenme, pinches cabrones, jodidos de mierda». Así decía la chica rubia esta. Porque rubia, ¿no? Y porque es mexicana. Y porque es mexicana. Porque es exacto. mexicana. Rubia y mexicana, una combinación Sí, extravagante. peculiar. Y así de obscena. Mámame la panocha, ¿no? Como la Sabrina Sabró Ándale. cuando la poseyó según... Mámame la panocha. Hubo que la diferencia entre las pelirrojas y las rubias. Ay, no, qué mal chiste. Ojalá... Hubo que regresar al caso más difícil, el de Marcos. Entre 5 hombres lo sujetaban en la banca. Uy, me imagino Marcos. Y por un lado se escuchaba Polo. ¡Marcos! Polo. Ay.
Ok. Está bueno el chiste, está bueno. O sea, de geografía, pues, el chiste, ¿no? Dice, bueno, entre 5 hombres lo sujetaban en la banca, mientras él se retorcía. Uno de los auxiliares del padre dijo que identificaba a 30 espíritus malignos y un capitán. Chécate el pedo, ¿eh? Con un Cristo en su diestra, Casto Simón le ordena: a los 30 espíritus malignos yo les ordeno, en nombre de Jesucristo, que abandonen el cuerpo de Marcos, con todo y el capitán. O sea, dijo con todo y el chingón, ¿no? Se los ordeno en nombre de Jesús de Nazaret. Entonces el joven gritó con mucha fuerza: ¡el capitán no! ¡El capitán no! Pero las sorpresas no se detenían. Bajen las anclas. Sí, suelten amarras. Y Marra salió y se comió todo. ¿Sí? Dice, pero las sorpresas no se detenían. Un asistente del cura, quien tiene el don del discernimiento de lenguas, le indica que estaba presente un espíritu burlón y ahora este fue a quien le dirigió las palabras en nombre de Jesús. Como respuesta, de la boca del muchacho surgían alocadas carcajadas como si se tratase del personaje del Guasón. Ok. O sea, el Joker, pues. El de la Harley Quinn. A las 22 horas con 10 minutos al fin, la calma retorna al templo católico. Misteriosamente los demonios se marcharon tal y como habían llegado. Los presuntos poseídos lucen extenuados, empapados de tanto sudor en sus cuerpos y son reconfortados por sus padres y hermanos. Todo indicaba que había concluido una batalla más del soldado de Cristo contra las fuerzas de Satanás. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora. El viernes a las 9. Simón. Sean puntuales, por favor. Sí. Dice, la titánica labor del exorcista ha sido considerada principalmente como el vaciamiento del cuerpo poseído por un ente demoníaco, a través de la liberación y salvación, y siendo más certeros, una vía terapéutica que cura la enfermedad causada por la acción del demonio sobre los cuerpos. A pesar de ser la trama principal en el terreno del horror y terror, sobre todo en el séptimo arte, es decir, el cine, no está de más el impacto social que causa el simple hecho de la narrativa oral cuando se llega a conocer o presenciar un fenómeno de tales dimensiones. Okay. No deja de llamar la atención. En el ámbito del sentido religioso, la mirada que se asoma a partir de estos acontecimientos sobre el imaginario diabólico y el cuerpo poseído. Me imagino, no sé, un viernes en la tarde diciendo un padrecito: niño, ¿quieres ver un horror? Sí, si quieres ver Domingo gárgolas, en la mañana. Es que igual es que están es viernes, en misa. güey, el cuerpo lo sabe. Ya entendí, Nice. ya vi de dónde viene. Sí. La crónica de Roberto Aguilar, quien es el que narra esto, sobre los casos de exorcismo en Veracruz, nos presenta el fenómeno de la posesión demoníaca como un asunto de alienación por la ocupación que hace el demonio de un cuerpo y la siguiente recuperación del mismo vía el exorcismo. Es interesante, entonces, descifrar la significación que entrañan los retorcimientos, arrebatos, improperios, blasfemias, que para la Iglesia Católica no podrían ser otra cosa que un momentáneo uso del cuerpo por un ser diabólico. Es decir, el asunto acá es que desde la perspectiva de la posesión, es que tu cuerpo es como un envase y entonces un ente maligno pues entró a tu cuerpo. Esto... Y está, aquí entran, por ahí aquí entran, sí. Espíritus. Entran cuando les tomo. Sí, cuando estás vacío, Ajá. ahí te entra para llenar, ¿no? Exacto. Güey. Exacto. Sigo. La recuperación del cuerpo despojado de su propietario, entre comillas, por un demonio, es decir, por el enemigo de Dios, vendría a ser una especie de curación. La labor de Jesús como exorcista se situaba como una labor de salvación del alma y del cuerpo. La expulsión del demonio mediante los exorcismos implica el reconocimiento de la capacidad del hombre a acoger a Dios. Dicha capacidad es ofuscada por el pecado y a veces el mal ocupa el puesto en el que Dios quiere vivir. Por tal motivo, para la Iglesia, Jesucristo ha venido a liberar al hombre del dominio del mal y del pecado. Es decir, se tiene la creencia de que el poseso está digamos que cuando está en este estado de posesión, está alejado de Dios porque su espíritu, su alma, como que ya no está en contacto, en comunión con Dios. Entonces, una forma de atacar esto es quitándole al pinche demonio que tiene. Que le avienten una hojaldra o qué es lo que comen. ¿La obleíta esa? Y ya se llena, ¿no? No, ese es los buenos. La Eucaristía, sí. Sí, te equivocaste. Pero por eso, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? Prácticamente. Es que de hecho Jesús es considerado como el primer exorcista, güey. Eso te iba a decir, porque justamente se está haciendo una alegoría a que es exactamente lo mismo. Los dos quieren ocupar ese espacio en tu ser. Exacto. Básicamente. Sí. Entonces, uno es el malo, como tú decías, y otro es el bueno. Entonces, la idea es que el bueno sea el que
posea tu cuerpo Exacto. y no el malo. Exacto. Pero ya hablando en términos más terrenales, pues el hecho de que alguien posea tu cuerpo sin que tú le des algún consentimiento, podríamos hablar ahí De una violación. de una violación y de una moralidad dudosa. Pero la posesión, bueno, continúo, perdón, ya vi, Sí, sí, chingón. Pero en la posesión pareciera acontecer una doble violencia del cuerpo. Si Dios no puede habitar al hombre, hacerse un espacio en el cuerpo del hombre, sería por culpa del demonio, quien le ha ganado la partida invadiendo ese cuerpo primeramente, poseyéndolo. Es decir, el cuerpo en última instancia no pertenece ni al sujeto. Este tiene que ser ocupado por Dios para la salvación, y no obstante, tal cuerpo está constantemente amenazado por el demonio, quien busca apoderarse de él. En consecuencia, tendría que realizarse un trabajo exorcizante para recuperar el cuerpo. Será entonces constante la lucha de Dios contra el demonio para apropiarse de un cuerpo. Exactamente como lo decían. Es como una lucha entre el bien y el mal para ver quién posee. Perdón que haga esa comparación, pero justamente es lo que está pasando con Ucrania. Ah, chinga. O sea, es que miren, ahí les voy con Saca. algunas cosillas Andar igual. que pásalas. tómenlas en cuenta. Ahí No viene me el crean, análisis geopolítico. pero como lo hemos dicho en varios podcasts, investiguenlo y comparen las ¿Has opiniones. estado en otros podcasts? ¿Tú trabajas en otros? Evidentemente. No, bueno, en otros episodios, perdón, ok, de este mismo ok. podcast. Ah, perfecto. Pero básicamente a lo que me refiero es que, como ustedes saben, los que nos están viendo... O escuchando ya nada más. Justamente Exacto. porque Spotify ya tenemos... Spotify. Ahorita hay una invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sí. Pero cabe resaltar que muchas personas están diciendo, y la noticia popular es que la guerra es de Ucrania contra Rusia. Sí. Eso es lo que dice todo mundo. Sí. Cabe resaltar que no es Silencio, bien los así. teléfonos. ¿Por qué? Porque realmente lo que se quiere ganar es Ucrania. Es decir, Ucrania no está en el conflicto, sino que es lo que se gana o se pierde dentro de la batalla que Por se lo está que llevando. peleando, ¿no? Exacto. Entonces, Oye, creo pregunta. ¿Tú Sí. quieres ver ganar a Ucrania? ¿O a Rusia? me- Lo bueno y lo malo, dice. mira, para el caso da lo mismo. Ok. Yo quiero ver ganar al que sea. Ok, el que sea. Me gusta Sí, tu sí, respuesta. sí. Así, Pero- Lo que caiga está bien. La que caiga, lo que sea es bueno. Pero retomando lo que estoy diciendo es el hecho de que realmente la guerra es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, porque básicamente lo que están haciendo es ver a Ucrania no como un país al que se está sometiendo, sino simplemente como un territorio o un premio Aquí, al sí, que sí, gane. sí, al mejor postor. Sí, de hecho... Pero Ucrania ya tiene 3 regiones de... Digo, Rusia tiene 3 regiones ya de Ucrania. Solo, incluso Sí, ellos se pero- identifican como rusos. Sí, pero es es como- que ahí hay varios temas que habría que Sí, sí, trabajar sí, claro. en otro podcast hablando exclusivamente del tema. Cuando ves otro ¿Por podcast, qué? sí, sin problema. Porque Otro Ucrania, bueno, en Ucrania hay muchos rusos y mucha parte que se concebía como personas que ya se categorizaban como rusos. Entonces ¿Tú cómo te categorizas? como mexicano, bueno, como nacionalizaban por Así se siente hacer México. Exactamente. Simón. La palabra correcta no se debería identificar, se Sí. identifican. Por ¿Qué eso dije? era una pregunta ahí capciosa. Ah, discúlpame la vida, pero sí, identificaban. Exactamente, gracias Cristian por tus aportaciones tan memorables. Tan puntuales. Pero bueno, básicamente es que el hecho, en Ucrania había varias regiones que mayormente la población era rusa o hablaban ruso y por ende se identificaban mejor con la patria rusa. Y nuestro líder Putin, no es cierto, no nuestro, estoy mamando. Tranquilos. Pero Putin, te amo. Yo tenía un debate ahí con un amigo, Pablito, que pronto ahí estaremos. Que quién era mejor, si el chingado Putin o el AMLO.
Y entonces ese güey me decía, no mames, pues el Putin, güey, dice, se chingó un oso. Y yo le dije, el AMLO es más verga, se chingó al PRI. Y es cierto, güey. La neta es cierto. No. Yo le voy al AMLO más que al chingo Putin. Se chingó un dinosaurio ese güey. Sí, bueno. Pero bueno. Continuemos. Pero volvamos. Sí. Un saludo, Licea. La amenazante presencia del demonio atacando la carne es algo que preocupó las mentalidades y la espiritualidad en épocas antiguas y honestamente pareciera no haber dejado de hacerlo en nuestros días. Es decir, antes se tenían esas pinches creencias. La figura del hereje ha representado desde hace mucho tiempo un claro ejemplo de la desviación provocada por el demonio. Perdón. Sí, dime. No, perdón, es que soy ateo. Por ende. Se me considera ok, hereje. Ya entendí, sí, cierto. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama De herejes y otros malpensados de Rius. Léanlo, buenísimo. Ok. Está muy sencillito de leer porque Rius hacía caricaturas, además de escribir. Y además... Algunos vivía decían en que Tepoztlán. cariculturas también. Yo no sé. Vivía en Tepoztlán y yo tengo varios libros firmados por él. No mames. ok. Sí, güey. Tiene un libro... Si quieres, habla al micro. No, tiene un chingo. O Si sea, quieres, no, habla pero al micro. Con un Cristo. Si quieres, habla al micro. Ah, perdón. Buenas noches, ¿cómo estás? Ay, Enario, buenas Hola, noches. buenas noches. Saludos. Hola, buenas noches, ¿a poco Hola, estás hola. aquí? No, no tiene un libro con Jesus, como en varios colores. La verdad no sé. Porque creo que yo tengo un libro, pero bueno, luego lo busco. Ajá. Ok. Ay, que sí. Buenas Buenas noches, Enario. Buenas noches, a ver cómo estás. De la línea del no juzgues a un libro de su portada. Oye, no sé que en su foto tiene ahí un Jesús pintado de colores. Sí. Ahí, Tal cual. pero bueno, no hay gusto, se respeta. La figura del hereje ha representado desde hace mucho tiempo un claro ejemplo de la desviación provocada por el demonio. En este grado de acusación y rebeldía, el cuerpo debía ser reencausado a partir del suplicio inquisitorial. No mames. Como en las cruzadas. Ándale. No, en la Inquisición. Al no existir el protocolo del exorcismo como se conoce actualmente, en el remoto ayer se utilizaban otras estrategias poco claras para el día de hoy. Es sabido que la presencia del demonio en el cuerpo también toma forma en los procesos inquisitoriales, pero parece ser que la apuesta de la Inquisición era la recuperación del cuerpo vía su destrucción. En otras palabras, ese cuerpo poseído y convertido a la herejía no podía haber sido obra más que del diablo y, por ende, el procedimiento eficaz por excelencia en la época inquisitorial pudo significar la posibilidad de recuperación de lo perdido vía el desgarramiento y tortura de la carne. O sea, si se muere... No, esa era la premisa. Sí, o sea, vamos a creo que si te matarlo. corto la cabeza, a lo pero mejor la libras. hay que hacerlo. Por su bien, por su bien. Sí, porque es como tú tienes una enfermedad, estás infestado de algo que puedes contagiar a otros. Ajá. Entonces, mejor para salvar tu espíritu, tu carne y lo que queda de ti, destruimos donde habita el demonio. Es decir, el huésped de este ente parasitario. Que aquí voy a hacer propaganda de un montón de series porque son muy buenas, pero ya se lo decía a David en el capítulo pasado, pero lo recalco hoy para todos. ¿Cuál? Vikings. Buenísima serie. Buenísima. Por favor, si no la han visto, véanla. Básicamente es la historia de Ragnar Lodbrok, que se narra a partir de su vida, de cómo se vuelve Jarl y posteriormente rey y llega a Inglaterra a invadir territorio y tratar de apoderarse de él. Pero él justamente dentro de estas... Travesías, odiseas, ya me quitaste la palabra de la boca. De estos Te quitaré actos- lo que sea. Vuélvesela a poner, David. Pónsela otra vez. De boca a boca. Aviéntala. Bien, ¿vieron? No, en estos saqueos conoce a un cura que se llama Atelstan. Y este cura o sacerdote, no sé si es lo mismo, corríjanme en los comentarios por favor, pero bueno, este sacerdote lo que hace es enseñarle a Ragnar la parte cristiana de todo lo que viene siendo Diosito y sus creencias, Su ¿no? palabra, sí. Entonces Ragnar empieza a tener un montón de conflictos porque dentro de la cultura escandinava o la Cosmología. mitología nórdica, como se Cosmogonía, conoce más comúnmente,
no encuentra solución a todo lo que él cree, ¿no? O todo lo que él piensa. Entonces empieza a hallar este vacío y se empieza a inclinar por el cristianismo para llenar este ser. Y eso es una serie muy buena justamente porque narra cómo se da este dualismo dentro de él mismo, donde no sabe en qué creer, si creer en Dios como los cristianos o creer en Odín, Thor, Freya, Balder, todos los Ese güey es dioses cabrón cristianos. porque sí Hasta que decapitó a sea Thanos. Jarl. Güey. ¿Cómo? Hasta que sea Jarl. Es que Jarl... Ajá, es Yard. Yard. O sea, Yard para pronto es el... ¿Cómo se llaman los estos que eran dueños de las tierras aquí en México? Ja. Hacienda. los Hacendados, ¿no? No, Es como- Hacienda del SAT, güey. Un rango jerárquico Pero sí, como sí, de rey o de Ajá. dueño de la tierra. Muy buena participación, me caes bien. Yard. Terrateniente. Tec, güey. Ah, terrateniente. Ajá. Y eso, Venare. Vale. Después bueno. de esta buena sinopsis de la serie, pues ahí tienen, ¿no? A continuación, relataremos un caso datado en la Nueva España, en el año 1600. Es el caso de Simón de Santiago. Simón de Santiago. El 26 de noviembre de 1599, el doctor Martos de Bojorques, ves que lleva H, güey, pero yo he escuchado el apellido Bojorques y según yo es G, pero bueno, a lo mejor pronunciación. No fuera Sajed, Te ¿verdad? voy a dar, no Ah, fueras ya, a ya. chinga tú, bueno. Pues es que este güey es de Ucrania. Bojorques. Ok, fiscal de la... Repito, ¿verdad? Porque nos perdimos. Bueno, yo me perdí. El 26 de noviembre de 1599, el doctor Martos de Bojorques, fiscal de la Inquisición novohispana, pidió a los jueces que arrestaran a un hereje calvinista conocido en Nueva España con el nombre de Simón de Santiago. ¿Calvinista? Calvinista le faltaba pelo. Bojorques explicó que Simón de Santiago era un alfombrero soltero de 36 años de edad que trabajaba en la Ciudad de México después de haber emigrado de Wildeshausen, un distrito de Bremen en el norte de Alemania. Ah, ya ves, puño, sí lleva la G. Donde yo digo, pues no sé hablar alemán. Sí. Donde lo habían educado y criado los calvinistas. Decían, su madre era luterana. El fiscal aseguró que había evidencias de que Simón se reunía No con... es como un buen nombre, ¿no? Para mujer luterana. Es que era partidaria De hecho, de para ser Martin mamá, Luther sí. King. Ah, ¿no era de Martín Lutero? Para ser mamá. Por Bueno, lo de Luther. Luther King. Ajá. Luther bien. ¿no? Es como el Martin Luther King, ¿no? El de las hamburguesas y ese pedo. Porque era mater, ¿Cómo? madre. Y yo, Ok, está buena. Sí, pues era su alma mater. Sí, muy, muy bonito el chiste. El fiscal aseguró que había evidencias de que Simón se reunía con los herejes en la Ciudad de México. El 7 de diciembre de 1599, después de varias persecuciones, se inició el largo juicio con interrogatorios confesionales que se realizaron primero a personas que trabajaron con él cuando fue capataz en un estado del sur de México. Ojalá no sea Guerrero, güey. A quienes hicieron afirmar que Simón era sospechoso de herejía. O sea, quiero aclarar este pedo. Bueno, sí, sigo y ahorita aclaro este pedo. El 31 de diciembre de ese mismo año, el fiscal de la Inquisición, tras un interrogatorio tormentoso, acusó a Simón de Santiago de 9 delitos importantes, entre otros de ser hereje. Apóstata y calvinista. Además, lo acusaron con evidencias, entre comillas, de negar el poder del Papa y rechazar la facultad del clero de absolver los pecados. Condenaron su negación de la presencia real de Dios en la Eucaristía y su violación del precepto de la abstinencia los días viernes. Declararon... Ese güey toma en viernes. Hay que clavarlo. Sí, se divierte en viernes, hay que chingarlo. Declararon herejías las ideas de Simón sobre la veneración de las imágenes religiosas, los milagros y su negación de la existencia del purgatorio. Habría que someter, bueno, ahorita sigo, pero eso, a lo que quiero llegar es que en este entonces todo ese desmadre de las, pues de ser hereje, ¿no? O de no cumplir con estas ideas católicas, pues era Sí, un de delito, no estar güey. encuadrado con la doctrina. Sí. Entonces, o sea, se hacía hasta una persecución porque el güey lo acusa en el 26 hasta el 31 de diciembre y es cuando lo dice, ¿Qué? oye, el güey. Que si no escuché mal, estamos hablando del, ¿qué? 1599. Ya hace un ratito. Sí, pero igualmente estamos hablando de finales de o sea, del 500.
De 1500. Órale, sí le sabe a los números al pinche More, ¿eh? ¿Qué hubo? No, estoy tratando de ubicarme en el Aquí tiempo estás. histórico Aquí estás, More. Ok. en el que estamos hablando porque... Antes digo, de 1600. Por ahí. Hombre, Un añito antes de 1600, ¿no? Por ahí. Para ser más exacto, ¿no? Para ser más exactos. pero justamente por esta parte de que hoy quiero pensar que se haría algo malo por este tipo de cosas, ¿no? Que ya es un poco más factible el hecho de que tú puedas pensar lo que quieras y que si quieres ser ateo, hereje o mal pensado, puedas hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero nada más en la parte espiritual, More. En lo demás, Así si es. tú no piensas igual que los demás, vas Ah, bueno, atrás. sí. Entonces, Totalmente. yo creo que sigue habiendo Inquisición. Pero bueno, yo no En dije otro eso. punto. Lo dijeron en Cancelado. un podcast. Cancelado por pero- decir eso. Cambiamos la crucifixión por Ah, Descancelado. publicaciones en Me Instagram. mutearon. Si interrumpiste un gran chiste, pinche More, pero sí. Discúlpame Yo la te vida. apoyo, güey. Bueno, entonces el 31 de diciembre este güey lo acusan, ¿no? Que se me hace muy cagado, güey. O sea, estos vatos chambeaban el 31 de diciembre, para que veas el peso que tenía el ser un chingado hereje. Condena... Ok. Ah, bueno, y él decía que el Papa, pues, o sea, todas sus creencias que tenía, pues, eran cristiano evangélicas, como se conocen hoy día. Porque, pues, no creía en imágenes, no creía que el Papa perdonara pecados, o sea... Pentecostés. Cualquier cristiano realmente en la Biblia dice que no hay alguien más y en Éxodo 23:6 dice que no veneras imágenes, pues, etcétera. Pero sí, o sea, el vato, o sea, Sí, porque se en las basaba en- épocas de Dios no existían fotografías. ¿cómo? Porque en No, las épocas de Dios... menos uno. No, es que dice que en épocas de Dios no existían imágenes. Ok, Ah. un buen chiste del fotógrafo, ¿va? Sí, sí, sí. Es que es fotógrafo, Sí. More, para los que no sepan, así se llama su estudio. Bueno. ¿Cómo dijiste? TTT. Ok. Condenaron su negación de la presencia real de Dios en la Eucaristía. Ah, eso ya lo leí, qué no. puñetas. Ok, su negación de la existencia del purgatorio. Habría que someterlo a tortura judicial para obtener la verdad. Obviamente, güey. Una Sor Juana que todavía ni ha nacido. Porque es judicial. Qué buen chiste, sí, a huevo. Los judiciales, ahí el pinche, ¿cómo se llamaba el que le hacían con agua mineral y salsa? Ah. ¿Coco Wash? No, ¿Tecaguanazo? Sí, tecaguanazo, Simón. ¿El Coco Wash no era con agua mineral? Así se le dice también, sí. Pero te dan la nariz así, fuerte, fuertezón. Algo heavy, ¿no? Algo Como a los tenso. bebés. Pero ahí el agua mineral era agua con piedras. Agua con minerales. Justo. Agua alcalina, ¿no? Oh, qué lindo, qué lindo. Sí, era agua alcalina, raza. Y ustedes pagando, no mamen, güey. Antes se le echaban gratis, pero bueno. De la verdad, durante los meses de enero a diciembre de 1600 se reanudó el juicio. Ah, ok, tomaron vacaciones. Después de haber sido interrumpido por averiguaciones sobre su vida privada. Simón empezó a enfermar extrañamente de inestabilidad emocional y locura, entre comillas. Los inquisidores decían que era un pillo tramposo, pues su actuar era extraño, dice. Al no aceptar Simón de Santiago que fingía locura, los inquisidores firmaron una orden de que torturarían al acusado y le dijeron que él mismo sería culpable si quedaba mutilado o lisiado por este procedimiento. Te estás haciendo pendejo, te vas a perder un bracito por pendejo. No porque querramos, porque Por tú pendejo. quieres. Sí, Tú por te lo estás pendejo. ganando. Muy graciosito, muy guasón, Me ¿no? estás haciendo al pendejo. ¿Cómo que no quieres decir esto para que no te torturen? A ver, dime, ¿en qué Ándale. pinche cabeza, cabrón? Como las mamás de nuestra generación. O te aplacas o te voy a poner un putazo. Ah, bueno, sí. No, es que ahí era o te aplacas o pierdes tu brazo. Sí, el putazo no quedaba ahí, güey. La chancla se usaba una nomás, pero porque te quitaban un pie, Güey, güey. perdón que haga esta intervención porque no tiene nada que ver con el tema, pero tengo un Qué compañero raro. de la secundaria que No, su no es mamá cierto, lo no es cierto, no es desmayó cierto. de un chanclazo, güey. Verga, pues que era de las Duramil, no es de plástico, güey. No tengo idea, güey. Pero, Por las pero- que me debes, hijo Era de de tu... las el del Kino Fighter, güey. El güey que tiene chanclas de madera, Pero- ¿no? De pero- samurái, no sé Este qué. maldito perro. Pero para que cheques la fidelidad de esto, la historia me la contó su mamá. O sea, su mamá fue la Es que una me gran dijo, hazaña, güey. una vez, cuando este morro estaba chiquito, agarré la chancla, no se quería comportar, se la lancé, le pegó en la nuca y ¡mamas! Cayó el vato y pensó que lo había matado, murió. güey.
No mames. O sea, sí, empezó a llorar y demás. Y ya fue así como, no mames, en mi vida te vuelvo a pegar. Que no lo cumplió, ¿qué tal la cuenta, pero... güey? ¿Qué tal la cuenta? El chile es una buena anécdota. No, oye, Sí, güey, sí, yo lo tumbé, güey. Yo lo desmayé. Le dije que se iba a aplacar y lo aplaqué. Güey, Lo aterricé con la chancla, ¿no? Nice. Imagínate las amenazas después de eso, güey. Voy a sacar la chancla. Y tú, no mames, no, ya, por favor, mamá. Por favor. Pero ¿dónde le habrá dado? ¿De qué era la chancla, güey? Yo me sigo No preguntando. tengo De idea, esas güey. de- O sea, no las pregunté. Duramil, ¿no? Ajá, sí. No mames, esa antes no le abrió la cabeza, güey. Era bota, ¿no? Con casquillo. Señora, era una pinche bota, no una chancla, güey. No, me imagino. Tranquilito, mijo. Hasta que No quedó. mames, güey. Pero bueno, sigo con el relato. Bueno, firmaron la orden de que torturarían al acusado y le dijeron que él mismo sería culpable si quedaba mutilado o lisiado por este procedimiento. A las 9:30 de la mañana del 13 de enero de 1601, a Simón de Santiago lo enviaron a la cámara de tortura y le ordenaron que se desvistiera. Cuando solo quedó en calzoncillos, o sea, es intrusa, le ordenaron que se colocara sobre el potro y le ataron los brazos. Y le ataron los brazos. Dime vaquero. Este podcast se tornó... Un poco raro, síganme el viaje. Y le ataron los brazos con unas correas de cuero. A medida que continuaba el interrogatorio, retorcían fuertemente las correas. O sea, el potro el de la tortura, pues. ¿no? Sí, Un sí, pinche sí, caballo, pues, ¿eh? sí. No crean que el hijo del pinche Chente, güey. Creo que estábamos pensando otra cosa, pero sí. Yo sí pensé en el hijo de Chente. Ah. ¿Sabían que ese güey una vez... Pero iba ese es el potrillo, güey. Ah, ok, potrillo, sí, cierto. El Acapulco Shore, entonces, ¿no? Ah, no, el otro. El potro, sí, cierto. No es el de nunca nadie me va a dominar. Ah, no, ese es Spirit. Sí. Sí, es un potro, pero otro potro. El Spirit. Güey, qué muy buena película, ¿eh? Sí, Animada, pero buenísima. Sí. Recomendadísima. Sí. Está El chido. potro, amarrado con cuero. Lo Ok. desvistieron, lo metieron en un potro y A medida luego le que- iban a meter algo en el ano. A medida, pues, todavía no llegó. A medida que continuaba el interrogatorio, retorcían fuertemente las correas. Simón gritó invocando el nombre de Jesús y dijo al interrogador que había sufrido ataques de locura, pero que en ese momento estaba cuerdo. A huevo, pues al chile si a mí me están torturando me dicen, ya no te hagas pendejo, voy a decir, ¿sabes qué, gallo? Al chile sí me puse loco, güey. Pero no era... Jesús había ido a comer. Ya regresó. Ya volvió, ah. Ya volvió. Simón. El 15 de enero de 1601, Simón de Santiago repitió su confesión, donde aceptaba los cargos y su deseo de reformarse ante la corte del Santo Oficio. Firmó el documento ante testigos. Posteriormente, en el Tribunal de la Inquisición, Simón se arrepintió. La locura, entre comillas, nuevamente le hizo desistir de su declaración. Dijo que seguía firme con sus convicciones, que no podía aceptar como verdaderas todas las enseñanzas de la Santa Iglesia Romana. A las 6 de la mañana del 25 de marzo de 1601 comenzó la procesión. Su ejecución sería en la Ciudad de México. Primero, para la sentencia, se construyó una plataforma frente al edificio del ayuntamiento para que la ceremonia se viera mejor. Qué chingón. Como güey. la de More, ¿no? La que está aquí. Ándale, algo Así. así. ¿Por qué? Eso. Bien ahí. Ceremonia, ayuntamiento. ¿De qué hablas? Se construyó una plataforma, dijiste. Ah, ya. Es que la gente como no lo vio. Pero Ah. sí. El zócalo estaba decorado con las insignias y las cotas de armas del Santo Oficio de la Inquisición. Después de la ceremonia, en la plaza de San Hipólito. San Hipólito, me da risa ese nombre, Hipólito. De hecho, conozco a un Hipólito. Entonces, Yo también. me da risa porque el vato todavía se pone así, Hipólito. O sea, un pinche nombre raro, ¿no? Ay, Enare. Verga. Disculpa. Hipólito es nombre de señor, Pobre güey. Hipólito. O sea, yo siento que Hipólito es nombre de señor. ¿O no le suena a señor? ¿No se me Sí, suena a don señor? Hipólito. Don Hipólito. Güey, sí. que ponte a pensarlo. Imagínate cuando nosotros seamos grandes que nos digan Don y Don nuestro More, nombre. ¿no? Don More, siento que no suena tan mal. Pero Don Don Enare, Lalo. no Pero mames. Don Don Enare- Lalo, Don Lalo, sí, Don Lalo. Sí, me gusta cómo suena. Don David. Don Enares, sí, el gallo. David. Don Puedes David. decir Omar, Don Omar. Ah. Primero, Pero pensemos en lo siguiente. Hippo es chico, ¿no? Y es... Lito. sí, es vato, sí. Hipólito, Lilito. Lilito, Popolito. San Hipólito. Intenté construir un chiste, no salió, perdón. Como San Hipólito. Y yo no hipo significa... En la plaza, continúo, chavos. En la plaza de San Hipólito
deberían quemarlo vivo hasta que su cuerpo se dispersara en cenizas y no quedara huella de él. Algunos dicen que a pesar de sus súplicas y su arrepentimiento, el verdugo le colocó una cuerda alrededor del cuello y la fijó al cadalso. Es decir, es el pinche palo ese donde dejan caer, ¿no? Y bueno, pues era un castigo menor para el arrepentido. O sea, el de ser quemado a ser ahorcado, pues el ahorcado era más... La neta, yo creo que mucho menos culero. Pero Simón, al tratar de alejarse de las llamas, se estranguló con la cuerda. En otro Me documento... imagino, güey. Ay, me estoy quemando. Ahí viene. Güey, pero ponte a pensar esto, güey. Qué buen pedo que se ahorcó el vato porque sufrió menos. O sea, es que, o sea, de que te... No puedo respirar. Está bien cagado. Sí. Chavos, Sí, se está ahogando. Esa es la idea, padrino. Pero por el humo. Oigan, se está ahogando el Inky, sí. Güey, estaría muy mal pedo justo eso. Imagínate que alguien se hubiera dado cuenta y que dijera, no, espérense, se está ahogando, hay que salvarlo para matarlo después. Para matarlo bien, para matarlo Está bien. muy mal pedo, güey. Sí. Porque, por ejemplo, Yo lo hubiera hecho al chile. retomando un Verdugos. poco, vikingos. Ya no son... va. Ya no... Media hora de ya no- explicación. no, ¿Qué dice la temporada 2? Pero esto está muy interesante. Escúchenlo ahí en casita. No, lo escuchamos. Una de las torturas cuando se ofendía a los dioses y que esta tortura únicamente se aplicaba cuando llegaba a ofenderse a los dioses. El águila de... El águila de sangre. ¿Sí? Sí. Ah, le atiné, Que perro. Sí, güey, no justamente mames. era que la persona que había ofendido a los dioses tenía que pasar a través de una fila de gente que lo iban cortando En la espalda. en ¿Ah, todo en el todos cuerpo. lados? En Ah, todo el la cuerpo. verga, ok. Cuidando siempre que no muriera desangrado antes de que se llevara a cabo el ritual. Sí, puta madre, le di en la yugular. Sí. güey, acá todo. Entonces, una vez que llegaba al lugar del ritual y ya se estaba desangrando, todo esto que voy a platicar tenía que llevarse a cabo sin mostrar, gritar, ¿no? sin mostrar alguna queja, porque entonces no Sí, se mi iba mamá, sí, a... entonces mi mamá aplicó ese pedo. Yo debería estar en el Bajal ahorita, aguanté un chingo de águilas de sangre. Saludos. Todo esto se tenía que llevar a cabo sin quejarse porque si se quejaban no se Hay tabla, consideraba ¿no? que estuviera Les iba arrepentido peor. y entonces no se iba a llevar al Valhalla, que es el camino hacia Asgard, que es donde residen los dioses. Pero bueno, Ok. básicamente después lo que se hacía era clavar 2 puñales en la espalda, hacer Dije, de a unos dos, no cortes mames. Y no grites. y después encajar unas hachas a la altura de las costillas para abrirlas. Abrir Después- la carne, ¿no? Después se abrían las costillas y se sacaban Tenían los que ablandar la pulmones carne para de los tal puñales, manera ¿no? que quedaran sobre los hombros los pulmones, haciendo la idea de las alas de un águila. Entonces, ¿Por qué no de un este- ángel, pinches mierdas, va? No, güey, porque ellos no creían en ángeles. Ah, ok, entonces sí, de No, un águila más. eso mejor. es de... Un gavilán. Exacto. ¿A ti te gustaría ver un gavilán? ¿O un águila? Humano. ¿O ver un Sí, águila? sí. Ok. No, está bien cabrón. ¿Sabes dónde vi esa escena así gráfica? En la serie de... Ay, ¿cómo se llama este? El que comía gente. Hannibal. ¿Hannibal? Hannibal. Hannibal, ajá, gracias. Buenísima ¿Sí viste también, esa escena véanla. esa cuando Sí, encuentran al güey en el buenísima. motel? Sí. Está bien cabrón, Es güey. buenísima. Salen los La pulmones. fotografía de esa serie, Dios mío santo, Güey, en la yo- vida yo- de yo sí he Jesucristo querido- nuestro Señor. Yo sí he querido probar pulmón, güey. De ese güey cocina bien vergas. Se me antojaba ¿Vean un que higadín. sí? Sí, güey. Apenas estaba enseñándole el primer capítulo de Hannibal a una persona y le estaba diciendo, güey, en el momento en el que Hannibal cocina y tú ves la preparación que hace con así sus La cherries, neta, güey. su ensaladita, su pulmoncito. Bien Dices, güey, yo sí condimentadito. quiero. Sí, güey. O sea, Cabe aclarar que a no mí estamos me incitando invitan a y comer yo sí carne como. humana. O sea, No coman y- carne y- humana. por y favor. justo esa persona Ni me chupen dijo, cerebros. si tú supieras que Por favor. que esa comida es de humano, ¿la probarías? Y le dije, la neta, sí. O sea, pa' si la probar". cocina ese güey, sí. Sí. La neta. Pero me dijeron algo que se me hizo muy gracioso. Me preguntaron, si fuera de un perrito, ¿te la comerías? Y yo dije, no, güey, se me haría No, muy qué mal asco, pedo. güey. Qué mal pedo. Sí, ¿verdad que sí? No mames. Pues, ¿qué somos monstruos o qué?
No, bueno, prosigamos con la narrativa de este bonito texto. Se ahogó, entonces. Sí, después de él... sí, y se ahogó y Se ahogó, güey. Tratando de ubicarme. Igual y la vera también. A lo mejor se salvaba, güey. Espérense. En otro documento, como la vez que estamos leyendo de lobotomías, su muerte. ¡Ah, la verga! Espérate, güey. Dice, en otro documento, el inquisidor Peralta, así se apellidaba el joto este, güey. O sea, el que mató, pues. Afirmaba que Simón de Santiago dejó que lo quemaran vivo. Fue consensuado, pues. Ajá, exacto. Bueno. Él dijo, no hay pedo. Yo creo que dijo, no se mueve, pues ya estaba colgado, me güey. preguntaron cuando estaba todavía ahorcado, ¿no? ¿Te gusta? ¿Quieres ser quemado todavía? ¿Quieres más? ¿Quieres más? No más. Porque caliente puedes estar más caliente. Porque le iban a quemar. El auto de fe del 25 de marzo de 1601 arrancó el 80 aniversario de la práctica inquisitorial en la Nueva España. O sea, se hacía esta pinche celebración así. Ok. Mamalona, güey. Y quemaban a alguien por la costumbre. Sí, güey. No, capaz sí estaba de la verga. Un día debemos de hablar de Inquisición. Güey. ¿No? Estaría... De todas las tradiciones, hay unas Sí. que están de la verga y que se siguen la llevando neta. a cabo hoy. en día. 143 herejes desfilaron en esa ocasión. A 4 de ellos los quemaron en la hoguera. Ahí nomás, como dato extra. Recordemos que el origen del ritual del exorcismo data de 1614. O sea, pues años después, güey. Las transformaciones de dicho ritual derivan derivan en nuevas elaboraciones sobre la presencia del demonio en la posesión. Aunque no existe un patrón claramente definido para determinar que una persona está poseída por el demonio, la Iglesia Católica señala diversos indicios que permiten llegar a la convicción de que se está ante una posesión diabólica. Oye, lo chinga tu madre. Diabólica. Pero me retiro. Sigo. Solamente entonces es cuando el sacerdote autorizado, porque no puede hacerlo cualquier sacerdote. No, Claro que no. Deben de darle El permiso. exorcista. El exorcista. El sacerdote autorizado es el exorcista. Puede realizar el solemne rito del exorcismo. Ah, por eso ¿cómo se llama el de las noticias? Dóriga decía de rito, ¿ah? Sí. Guay de rito. Guay de rito. Guay de rito. Güey, de rito. Y ustedes riéndose porque no dijo de right, pinches pendejos. Ahí estaba, solemne rito del exorcismo, así se llama. El Vaticano expone 8 criterios fundamentales, los cuales los veremos en el siguiente capítulo de Parasimpáticos. Gracias, buenas noches. Chinga. El Vaticano expone 8 criterios fundamentales. Número 1. Hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas. Cuando piensas mucho, ondas mentales. Algo así. Ok. Desconocidas o entenderlas. 2. Develar cosas escondidas o distantes, es decir, que sepas cosas que no deberías saber. 3. Demostrar fuerzas superiores a la propia condición física. Imagino que fuera de sustancias, porque eso pinche madre, Seguramente. tengo unas historias. 4. Hombre, no creo que excluyeran ese tipo de cosas en esos momentos. Ah, no, sí, o sea, si el güey es consumido, posiblemente sí está viajado, pero si no, pues sí decían, qué pedo. La 4. Revelar hostilidad vehemente hacia Dios y las sagradas imágenes de la iglesia. Eso es bien importante. 5. Actitudes de orden inmoral, vulgares y carentes de paz espiritual. 6. Manifestaciones de intervención del diablo. Ok, me imagino que es un criterio, ¿no? 7. Apartarse bruscamente de ritos sacramentales. Y 8. Los pinches ateos, ¿no? 8. La relación de todos estos signos se sopesa diligentemente en la vida espiritual cristiana con la fe y la lucha. José Antonio Fortecucurul, quien es sacerdote. ¿Fuerte de qué? ¿O de dónde? Fortea, bueno, se escribe Fortea Cucurul, con doble L, pero yo le digo Fortea Cucul. Ok. Algo así. Quien es sacerdote y teólogo especializado en demonología, ha llegado a desarrollar aún más estos puntos y establece criterios diagnósticos de una posesión, de entre los que destacan: número 1, ante lo sagrado, lo religioso, se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta... O sea, si se está hablando el tema... Si me caga, ya. Ajá, sea de los más ya se presupone que puede haber un. Continúa. Prácticamente. Desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia.
Así maman, dice. se Número maman. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad. Pinche crucifijo de mierda, puta Biblia. Chingas a tu cola. Pinche orador. El padrecito, ¿no te aburre el padrecito? ¿Cómo está hablando? O sea, me entiendo que es ese tipo de... Sí. O sea, con base en esos criterios, yo podría haber sido crucificado por cada Correcto. vez que he dicho, me cago en Dios. No crucificado. Bueno, pero, Todavía. pero habría entrado dentro de Quemado los o criterios ahorcado, sí. de Como poseído. que está medio poseído, ¿no? Sí. El poseso, en número 3, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo... ya. Sin embargo, aunque no recuerde nada el sujeto durante el episodio, ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. O sea, se le switchea ahí el pedo. Ujú. Que aquí también estamos hablando de una parte muy subjetiva, ¿no? Porque ¿cómo sabes que olvidó la persona? Estamos hablando de 1600. Entonces, ¿no? Es más me- contemporáneo esto. Ah, ok. O sea, estos ya Pero- son los criterios para diagnosticar VIH. Los contemporáneos. Pero- Posesión. Ok. Pero contemporáneos. Independientemente, creo que no es tan actual como literalmente siglo XXI, 2022. Entonces, creo que esa parte es muy subjetiva porque ¿a quién se le pregunta si recuerda o no? Al poseído. Y si la persona te dice, no me acuerdo, entonces ya cuenta como un criterio para diagnosticarlo como poseído. Entonces está como muy raro, Debe ¿no? tener estas características juntas. Sí. Ajá, o sea, fuera de esas, porque sí hay Sí, sacerdotes que dicen, no, este pedo es pedo psiquiátrico y está bien chingón. O sea, sí hay exorcistas, porque esa es la categoría que se les da, que diagnostican incluso y dicen esto es algo psicológico o psiquiátrico. No es una posesión. O sea, también pueden discernir ese Que pedo. no sé qué tan real sea, pero justamente en la película de Yo real hasta la muerte, pa. Ah, perro. Alguien chóqueme un puño, pinche bola de... Calle 3 a la verga. Gracias. No, en la película del Exorcista mencionan esto, que un sacerdote, un cura, un obispo, etcétera, tiene que estar como dictaminado por el Papa, Lo que el decía, Vaticano, debe de tener permiso. debe tener el permiso para hacer o realizar un exorcismo. ¿Les harán exámenes para que vean si aprueban o no Esto aprueban? nos lo explicó Muro, ¿no? Muro Ujú. en el capítulo Sí. en el cual Es que yo vino. ni lo vi. Véanlo. Véanlo. Ah, O sí escúchenlo. estaba, sí, sí. Estuviste O ahí, escúchenlo. Yo estaba ahí, no me Escúchenlo acuerdo. principalmente. Estaba poseído yo, pues no me acuerdo. Amnesia, claro. Amnesia. No, sí, hay criterios, pero sobre todo hay cursos que da el mismo Vaticano para su gente para eso, güey, para librar como casos de exorcismo. ¿No mames, dan cursos para exorcizar? Sí, se los dan. Imagínate la publicidad de ese pedo. No, o sea, Pero- espérate, se los dan los ¿Quieres hacer sacerdotes, güey. exorcismos? Yo pensé que era público abierto, No, güey. es coaching. Que yo sepa, no. Hasta donde yo investigué, no. Sí tiene que ser alguien que tenga una carrera dentro del... Pero de estos igualmente, cánones imagínate que tú católicos. estás en Facebook y te aparece un anuncio de ¿quieres hacer exorcismos? Clica aquí. A mí me salen un chingo de cursos y diplomados de psicología, que pruebas, que la chingada, que esto y aquello, que TCC y todo el pedo. A unos bien económicos que sí dudas un chingo y dices, no mames, ¿qué pedo? Sí. Pues ya me imagino así viendo así un sacerdote, ¿no? Acá y un pinche demonio ahí como portada de... ¿Quieres ver a los niños Sí. abandonados más cercanos de tu zona? porque imagínate, o sea, tú Niños cachondos buscan padrecitos. tú como persona que hace la mercadotecnia de esa publicidad, ¿qué foto eliges? ¿El de un cura o un niño que está así como rezando? No, uno mamado, güey, acá recio. Sí, güey. Pinche gallo, pues. Gallo. Un San Gabriel matando al demonio, un pedo O un, así. Miguel, un San Miguel Arcángel, ¿no? Sí. Igual. Eh, Blanquito, obviamente. Perdón, rubio. estudio teología. No, ni yo, pero... Evidentemente se ve. Pero sí. Sí. Es así, me imagino ese pedo. No, sí los dan. De hecho, hace unos años lanzó una brigada en México como de 120 exorcistas que los mandaban allá a Roma y sí regresaron bien preparados para ese pedo. Sí, hay una entrevista, chequé una entrevista de un sacerdote y el güey sí discierne mucho esta parte de los pedos psiquiátricos o psicológicos de lo que es una posesión. Porque aparte, una posesión es diferente a una infestación. Ah.
También nos lo explicó Ajá. Muro. Sí, si quieren, ahí vayan a mamársela como el Chris. Nah, no es cierto. No, vayan a ver el capítulo. Ahí está. Me sí nos parece que explicó. es el capítulo 4. 2. No, es el capítulo Es 2. el capítulo Ese güey 2. lo tiene, pero bien. ¿Qué minuto, Cristian? A ver, ya suéltalo, güey. No te hagas Sí, pedo. güey. No, sí, o sea, sí hay diferencias, pero sí se dan cursos y todo el pedo, pero por el Vaticano. O sea, no creo que se llamen cursos, pues, pero Voy a hablarle a mi celular y voy a decir, quiero toda la cursos. explicación, Sí. ¿no? Y otra cosa. No, ¿verdad? o sea, para que te aparezca en el marketing. Ah, ok. ¿Ves que te ¿En aparecen el qué, cosas Cristian? relacionadas? ¿En el qué? Güey, Sí, El marketing. güey, estaría Marketing. cagado. Buscamos y ya. Exorcismo curso, quiero exorcizar. Va. La número 4. Esa segunda personalidad, o sea, cuando se da este switcheo, esta segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba, o sea, se le voltean los ojos, o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. ¿Cómo qué, Cristian? ¿Cómo sería articular la voz llena de odio y rabia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero un poco más enojado, ¿no? Digo, menos Yo cortés. quiero unos cerebros. Ándale. Eso. Ande, cocho. Abajo AMLO. ¿Lamerlos? ¿No? ¿Quieres lamerlos? Regado. Arriba. Abajo la Venom izquierda. para presidente. Ajá. Dice 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo de tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. Número 6. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda, en todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico y no se observa una conducta delirante. O sea, el vato continúa con su vida excepto estos episodios que tiene estas crisis. Mira, perdón que Dale, te dale. interrumpa, pero mira qué interesante la comparación que se podría hacer, por ejemplo, con un diagnóstico de disociación de personalidad múltiple. Ujú. Por la amnesia, ¿no? Sí, o sea, Y por el switcheo. para los que nos están viendo y no lo sepan. O escuchando, porque escuchando, estamos en porque estamos en Spotify. Spotify. Porque estamos en Spotify. Ajá. Para los que nos están escuchando o viendo y que no sepan que es un diagnóstico de personalidad múltiple, justamente es cuando una persona tiene una patología disociativa en la que se presentan varias personalidades. Más de una personalidad. Y estas personalidades pueden ser muy distintas entre sí. Ahora, Que tenemos- cohabitan en un cuerpo. Exactamente. Y esa es Entonces, su percepción. entonces, si estamos hablando de que, por ejemplo, una personalidad puede ser muy alterada o muy agresiva para con las demás personas, se identifica puede ser. perfecto con esto y podríamos hablar de que nos perdimos muchos casos por De TID. mandarlos a Al quemar. exorcismo o a quemarse. Sí. De hecho, hay un canal en YouTube que se llama algo así como Long System, no sé qué. Sí, Soul. es buenísimo. Long System Soul. Está muy Sí. chingón. Es una chava que ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No, corro, ¿Cuál pero de tiene sus como cinco? 4 o No, 5. o sea, la que Tiene hace el 5. canal, güey. O sea, no mames. Tiene 5 personalidades. Pero la que inicia, ajá. Sí. No son 7, creo. No me acuerdo, perdóname. No, pero tiene bastantes. Ahí la checan, está en TikTok también y en YouTube y enseñan un chingo de este tema. De hecho, estudia psicología. No sé si ya egresó, pero está muy, muy cabrón en ese tema. Entonces ahí chéquenlo para que conozcan. Está bien interesante, la neta. Para no desinformar. No Que ha haciendo un regresado, paréntesis, Nunca se desinforma. yo atendí un caso de un chico adolescente cuya patología se estaba formando una personalidad. Ah, Estuvo muy chido, güey. Ahorita nos es hablas. neta, Estuvo güey. muy chido, Güey, güey. yo hice una tesina sobre la personalidad múltiple y está súper interesante Es porque muy interesante. justamente es, obviamente hablando desde lo teórico, es algo de lo más interesante que te puedes encontrar, ¿no? Es Ya, que, sí. ya en la persona y Hay ya mucha angustia. viendo, exactamente. Hay mucha angustia, hay un montón de, No, o sea, de cosas que incluso afectan quizás, a la o sea, persona, en algún pero punto una disfuncionalidad Por supuesto. de la vida, güey. Porque Exactamente. pues, está cabrón. Lo interesante a nivel teórico es que, por lo menos yo me atrevería a decir que la mayoría tal vez creemos que entraría dentro de la categoría psicoide o esquizotípica, pero es un trastorno de ansiedad. ¿Esquizoide y esquizotípica o psicoide? Psicoide. Ok. Pero realmente es un trastorno que se agrupa más en trastornos de ansiedad.
Anda, güey, ok. Está interesante, raza. Ahí para que lo chequeen. Continúo, pero ese sí está muy interesante. Número ese tema. 7. Como Dross, a ver otra vez. Ya. Ok. En algunos casos, si exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales, concretamente exponen que, por ejemplo, esporádicamente ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. Número 7. Número 7. Ándale como en Dross. En algunos casos, sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales. Concretamente exponen que esporádicamente ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. Esos son como algunos de los criterios que él da. Todavía encontré en algunos lados que, aparte de estos, entra el de hablar como en otro idioma. Ah, sí. Que aquí un poco, En lenguas o sea, mudas. no sé, corrígeme Nare, por favor, Sí. pero se quita un poco el hecho de las alucinaciones como podría ser una esquizofrenia, ¿no? Sí, o sea... O sí. sea, se descarta esta parte, Ujú. Digo que, justamente por no sufrir alucinaciones con base en la percepción. pero los delirios, güey. Ajá. Es que, Sí, sí, sí. el No, asunto... pero Es que deben estar estas características juntas. sí, O sea, no puede ser que no es pero eso, contestando a lo que decía David, de que los delirios no se descartan justamente por las alucinaciones. Para los que nos ven allá en casita y los que nos escuchan en Spotify. Porque ya estamos en Spotify. Exacto. Una esquizofrenia se diferencia de un delirio. justamente- Diferencia, no existe diferencia. Me la Sí, enseñó sí. Jesús Cruz, no existe. Sí, siempre había dicho diferencia. Yo también, pero ese hijo de la verga me corrigió. Ok. Entonces se diferencia Anda. del delirio justamente porque en la esquizofrenia hay alucinaciones que son puramente Sensoriales. sensoriales y el delirio es del pensamiento. Ya, pero la esquizofrenia es un síndrome o un grupo de síntomas y las alucinaciones son solo un síntoma. ¿Puedes repetir eso, David? Que la esquizofrenia es un conjunto de síntomas o un Sí. trastorno, mientras que las alucinaciones son simplemente un síntoma. Simplemente el síntoma, ok. Eso dijo David, gente. Ok. Podrían corregirme si me equivoco, pero nada más Sí, esa sí. acotación. Juan Claudio, es tu hora de Oye, espérense, apoyarnos espérense, allá sí, abajo sí, en los ahorita. comentarios para... O quien sea que sepa al respecto. Exacto. Sí. Continúo. Vale. Destripando posesiones. O la historia. Dubán Vallejo Grajales, Muy bueno. estudiante del programa de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó Colombia, que es católico irónicamente, ¿no? ¿Y si era muy amigo o no? Sí, es que es amigo en el acento de la pero está bueno. bonito el chiste. Yo también lo pensé, Está muy coqueto, está simpático. muy amigable el Ajá, chiste, muy ¿no? amigable, sí. Número 1, él como que lo que hace es que deshace algunos de los síntomas, particularmente 3 principales de este asunto, ¿no? Y les da una explicación, un argumento psicológico sobre la aversión de lo sagrado. Dice que que esta aversión podría deberse a varios motivos y no específicamente a una posesión demoníaca. Y él lanza la pregunta, ¿podría más bien deberse a un trauma que detone por el estímulo del elemento sagrado? Estoy de Oye, acuerdo. no se me había ocurrido, pero muy buena. Imagínate un morro criado en un ambiente católico así riguroso, güey, ortodoxo Como cabrón. todos los de la época. Todo de ahorita, güey. O sea, ahorita está agarrando estos elementos actuales, ¿no? De hecho, hay trastornos. No recuerdo porque es un nombre o un Posesión se término llama. latín que significa Posesio. enfermedad de dos, en la que justamente De los dos factores. cuerpos, ¿no? Uf, si quieres verlo. Justamente los factores contextuales o familiares Ujú. justamente nutren y conforman la patología. Anda. Creo que tal vez es el momento para hacer la pauta para lo siguiente. No, Eh, digas así. Pauta. Pauta. Ajá. Por ejemplo, en alguna ocasión en CIPSI, Centro de Investigación Transdisciplinaria en en Psicología. psicología, uno de los casos que se revisó en asesoría era el caso de un chico que tenía características esquizotípicas, porque no recuerdo si era esquizofrenia como tal. Pero justamente lo que ocurrió en este güey es que mientras le estaban haciendo una prueba, este güey se brotó. Y la configuración ¿El de Dante? delirio, ¿El de Dante? el de Dante Alighieri, Ah, justamente. sí.
lo que ocurría es que todo el delirio circundaba respecto a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Qué chingón. Digo, en este caso, y más... Quiero hacer un paréntesis. Esta historia ha sido contada de boca en boca. No es como que David esté develando aspectos de un caso en particular, o sea, que él haya abordado. Más bien es algo que llegó de boca en boca y entonces por eso nos enteramos, sí, para que no haya pedos. Raza. Estudio de caso. Sí, justo por eso hacía la divulgó, pues, asesoría. o sea, se salió de control y entonces de pronto como que nos llegó a nosotros. Pero ajá. Y, o sea, digo, lo pongo en contexto justo Sí. porque su mamá era muy religiosa en ese sentido y justamente por el fanatismo que tenía la señora, configuró, además de que tal vez los factores genéticos que pudieran haber Claro. influido en las posibilidades de la esquizotipia, pues justamente conformó esta particularidad o la forma en cómo se presentaba el delirio, ¿no? Aparte es muy común que este tipo de perfiles adopten incluso narraciones de otros a su propia vivencia. Justamente. Güey, y te las cuentan como ellos. Yo hice esto, yo hice aquello y nunca las han vivido realmente, güey, ¿no? Ya que se hace una indagación. Entonces sí. Pues, sí, Y digo, justo lo comentaba porque es eso. Yo tengo mi cierta postura porque justamente estas características desde la ignorancia, porque desde la parte teológica o desde la parte de religión y demás, pues no soy como muy afán, ¿no? no le pegues a la perdón. mesa. Y es estaba eso, o sea, acariciando. tengo justo mis dudas porque es muy complicado diferenciar cuando estas circunstancias Diferencia. No es cierto. esta configuración esquizotípica se presenta, ¿sabes? Ujú, Porque sí, entonces claro. es como, no está poseído. La neta, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Nada Pero más sí, era sí, eso. sí. O sea, entiendo perfecto tu punto. Tu punto. El detalle acá es que aquí dice algún trauma que le haya generado. O sea, más allá, o sea, una cuestión aversiva totalmente a decir, no mames, ¿no? ¿Cómo? No me acerques eso, güey, porque pues no Ya. sabemos. Agregado a que pues a lo mejor en algún lugar del rincón del mundo algún sacerdote pudo haberle hecho algún daño Claro. a algún niño. Que eso ni se da. Casi no pasa en películas, pues, pero que Dios nos libre. La neta es que aquí qué bueno que Que no Es pasa. que bajo la sotana se puede encontrar a Dios, güey. Claro. Perro. Te lo citó. Todo en la vida de Jesucristo nuestro Señor. No, pero ya volviendo a los argumentos. Y el sacerdote encuentra a la Virgen debajo. Ajá. Un ejemplo muy, muy práctico que creo que podríamos encontrar justamente es en la película de Carrie. Ok. Ya, está muy Justo- buena. Basada en la novela de Stephen King. Muy Exactamente. buena también. Justamente es una niña que vive bajo El yugo. Justamente el yugo es otro- de una madre que es Justo. completamente católica. Media castrante, ¿no? Hombre, Uf, ok, pero claro, por supuesto. cañón. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que esto da el ejemplo perfecto para justo lo que estás diciendo. Sí, y se presta, ¿no? Entonces, aquí más bien marca estos puntos de decir, a lo mejor se debe por eso, ¿no? Claro. Está interesante. El número 2, la sobreexcitación de la corteza cerebral genera fatiga por sobrecarga funcional. El constante funcionamiento de las neuronas ante los factores internos y externos presentados por el estímulo religioso podría derivar en un colapso momentáneo del sistema nervioso, lo cual a su vez produciría la amnesia total y a su vez este proceso podría deberse a un episodio psicótico o hace parte de la neurosis del sujeto. Claro. Que aquí corrígeme si estoy mal, pero podríamos hablar desde la parte más médica de una encefalitis, que es justamente una inflamación del cerebro en el que se pueden presentar este tipo de... Podría ser. Sí, nada más que esto lo ancla al primer elemento Sí. de la versión que genera el símbolo Sí. o el objeto. Religioso. Pero sí, yo creo que también se puede acercar. Tercero y último, la segunda personalidad emerge ante este colapso cerebral como una respuesta a la gran carga de procesos nerviosos que están sucediendo en ese instante. O bien podría deberse a un trastorno psicótico breve de acuerdo con los síntomas presentados según el DSM-5. También podría ser. Ahora, otro detalle, ya lo investigué yo por fuera, porque me llamó la atención, dije aquí, ¿qué pedo? ¿no? Para no tener un sesgo de Un confirmación. sesgo de confirmación, dice un podcast ahí. Un capítulo. Una de cada perdón. uno. Ya se me pegó. ¡Eh! El síndrome del acento extranjero, o sus siglas SAE, es un trastorno motor del habla relativamente raro en el cual la pronunciación del paciente es percibida como extranjera por los oyentes de su misma comunidad de hablantes. En la mayoría de los casos registrados hasta el momento, el origen del SAE ha sido un daño cerebral.
O sea, es una... O sea, las personas empiezan... Realmente no están hablando, no están diciendo algo de un idioma específicamente. Simplemente están diciendo como balbuceos o palabras que la gente desconoce y dice, no mames, este güey está hablando en hebreo a la verga, güey. Entonces, este síntoma podría... O sea, existe este síndrome, entonces podría ser la justificación del por qué empiezan a hablar en lenguas de hebreo, arameo... Sí. O sea, una persona empieza... Sí, claro, y realmente el güey está teniendo un Y pedo tú a muy la cabrón. verga está hablando egipcio. Ya valió pito, raza. Justo para hacer la acotación Cancelo. respecto a... Porque eso me lo explicaron. Porque justo Anda. debatía... Bueno, no debatía, pero sí comentaba que justo esta parte, que también se le pueden llamar neologismos, en el que la persona es un trastorno del lenguaje. Y me decía, no, por eso los exorcistas, pues ellos sí saben reconocer cuando es hebreo, latín y su puta madre, justo para diferenciar esta parte de está hablando y no se le entiende, o cumple con este Está mamando, carácter, no le hagan caso. o cumple con este carácter de estar hablando lenguas antiguas. o Sí, así. claro. Feveresuein. ¿Ibas a decir algo, Bere? Es que mi bisabuelo era cristiano y era, bueno, hacía exorcismos en la iglesia cristiana chingón. en Pachuca. Y él, cuando Perdón. oraba... Es que Pachuca. Ya es un chiste. Ok. Ok. Es que Pachuca no tiene nada, perdón. Continúa. Ese era Tlaxcala. No, también. Oh, que la verga. Ándale, pues. No, Sigue. y él hablaba en lenguas y pues obviamente, como ustedes dicen, a lo mejor nosotros creíamos que él pues tenía como un don, El porque don. sí, exactamente. ¿Hablaba en lenguas o con lenguas? con las dos. Ok. Y A legua se veía. Uy. Ajá. y el Sharamé, Sharanó, no sé qué, y todos, no, sí, lo está logrando, lo está sacando, ¿no? Y le aplaudían y así, y pues... Sí, realmente no de era hecho, eso, ¿no? cabe aclarar Ok. que dentro de la... O sea, esto es de la parte católica, o sea, de la rígida, ¿no? Que hiciste un Claro. protocolo y todo el pedo. Sí, la Pero en judeocristiana. otras cosmovisiones o religiones se dan estos procesos igual de liberación, se le llama así, liberación. Y se hacen de manera en la que tiene entendimiento uno. Incluso los narrados o las liberaciones narradas en la Biblia que Jesús hacía, pues eran muy sencillas, ¿no? Prácticamente era como decir o ordenar al ente que abandonar el cuerpo del Ábrase a la verga. Ok. Sí. Entonces, Tal cual. hay Claro, unas señor historias don bien Jesús interesantes Cristo. en Marcos, en Mateo y en Lucas, donde habla de esto de cómo hacía las liberaciones de endemoniados, ¿no? Incluso las características físicas de ellos, está bien interesante, ahí le dan una leída. Ok. Pero sigo, y ya para concluir. Estos son algunos de los signos y síntomas. Bueno, hay una respecto a los movimientos y todo esto, la rigidez, porque desde el primer momento en que narro este capítulo, nace con que amarraban a las personas a las bancas y la chingada, ¿no? Entonces esto puede darse por convulsiones. Ok. Así de Epilepsia. sencillo. O Es epilepsia. decir, ok, Ok, no mames. Claro, podríamos sí, hablar por un trauma, por lesión y no por. Sí, puede un ser, o hasta evento genético, vivido. porque Sí, acuérdate o que sea, que va podría ser una pasando epilepsia, por de ejemplo. epilepsias de ausencia, de crisis Sí. de ausencia y ya luego las Claro. motrices, ¿no? Y estos son algunos de los síntomas, o de los signos, mejor dicho, de las convulsiones por epilepsia. Confusión temporal, episodios de ausencia, rigidez en los músculos, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento de la conciencia y síntomas psicológicos como miedo, ansiedad o déjà vu. O sea, todo el pinche un poseso puede tener todos estos, agregado tal vez a un trauma por los objetos religiosos, y entonces ya truena todo este pedo en conjunto, güey. Sí. O Y sea- aquí ya estamos descartando que pueda tener Huntington, un Parkinson, Ajá. Ya está poseído. Sí. Directamente. Sí, sí, sí. Exacto. No, y sí habrá otras características, ¿no? Pero estas son como de las que más cuadran en cuestión de las características de un poseso, ¿no? Claro. Por la ausencia, por la rigidez, por todo este asunto, ¿no? La pérdida del conocimiento y la conciencia y demás. Entonces, pues nada, dejo ahí sobre la mesa este tema de las posesiones, destripando Híjole. posesiones. Y está cabrón, güey. O sea, en algún momento mataban gente por mostrar diferencias. Sí, por caracterología esquizotípica Sí, sí, o psiquiátrica o TID, ¿no? De psicológica, personalidad. Porque incluso quizás puede ser una ansiedad, ¿no? Que Sí, alguien presentaba justamente. y de pronto era el, ay, güey, ahí viene, ¿no? En la chingada y empezaba con un... Que era un poco de lo que hablábamos justamente el capítulo, bueno, los 2 capítulos pasados, hablando sobre Claro. la lobotomía, de que una persona que presentaba alguna inconformidad en conforme a la sociedad, Sí, la normalidad ajá, Sí. o sea, que no era normal, psicológica o ya emocional. se consideraba una persona
que Pues anormal o en este trastornada, caso sí. estaría diagnosticada con posesión. Exacto. Y en el caso de la lobotomía, una persona patológica que necesitaba una lobotomía y quitarle un pedacito de cerebro para que estuviera bien. Sí. Entonces, estamos hablando de de una sociedad que a grandes rasgos no ha cambiado mucho No. porque en sí solamente hemos cambiado el cómo manifestamos ese tipo de agravaciones hacia las personas que no vemos como normales, pero seguimos linchando a esas personas, ¿no? Entonces, antes lo veíamos con el caso de la... ¿Cómo se llama? Cuando linchaban las brujas. Pues la parte de las brujas de Salem, ¿no? Por ejemplo. Sí, O la o Inquisición sea- en general, claro. Ese Ajá, pinche la gato me Inquisición. daba miedo. Bueno, ese Sí, era y de no me Sabrina, recuerdo, pero son sí. cosas diferentes. La Inquisición y lo de las brujas. Sí, son momentos distintos también. Ajá. Pero me refiero sí, a de que hecho, lo que hacían era prácticamente similar. Cumples con unos caracteres o con unos síntomas, te Subjetivos. quemamos y Sí, te matamos a la verga. Justo con las brujas lo veíamos, ¿no? Bueno, no lo veíamos porque todavía no habíamos nacido. Pero, Chabelo ya nos podrá platicar cuando Se ha cuando invitado venga. del podcast. Pero, justo a las brujas o a las que llamaban brujas, era como un pedo de esta morra es bruja, yo considero que es bruja, todos los demás, sí, también. Ah, ok, vamos a quemarla. Si se quema y no sobrevive, es porque no era No bruja. era bruja, sí. Y si se quema y sí se muere o... no. No, Sí, sobrevive. sí, si sobrevive es que sí era era bruja. Y pues hay que matarla Y entonces bien. hay que Güey, matarla, pinche entonces es lógica como- más buena. Sí. Sí, o No, sea, pero es- sí. Y hasta la fecha, o sea, la premisa es si es funcional, ya chingamos. Sí. O sea, hasta ahí, ¿no? Y bueno, el exorcismo como tal, todo el exorcismo empieza en 1614. A recordar que unos añitos antes todavía se quemaba y se ahorcaba gente por estas características que presentaba. Incluso vimos el caso de este güey del Rafael, ¿qué se llamaba? Ya no me acuerdo. Disculpa, amigo. Sí, de donde trabajaron en Año Nuevo. Ajá. Así, donde chambearon Año Nuevo. En ese entonces, las autoridades de la antigua Ciudad de México. Pero la premisa es que a él lo hicieron por tener una idea diferente. Claro, por Ni supuesto. siquiera por presentar características de posesión. Ahora imagínate los posesos, no mames. Y la lógica era la misma, pues destruimos el cuerpo, destruimos la carne y para que así el güey se ha salvado. Ahorita quizás ha cambiado y ha tenido sus derivaciones, pero también de alguna forma se sigue atormentando el cuerpo para liberar la mente. Sí, claro. Sí. Que una de las cosas que mencionaste que se me hace muy interesante es esta parte de que al principio mencionabas que no se podía ver a las personas a los ojos mientras se hacía el exorcismo. sí. Porque Porque se te puede el pasar. ente, el demonio, la maldad podía transmitirse hacia ti, ¿no? Y poseer tu cuerpo en vez de el cuerpo que estaba siendo exorcizado. Entonces, con base en eso, podríamos pensar que muchos de los demonios que habitaban esos cuerpos pudieron pasarse a otras personas y nadie se dio cuenta. Anda, perro. De Ande, hecho, cocho. sí es cierto. está bueno ese punto, pero te lo voy a tener que putear. Ah, Resulta, ahí hacen una entrevista, el periódico del Bajío, a un sacerdote, a un exorcista de ahí, en el 2011, y entonces él dice que... Ah, caray. Perdón. Los espíritus. Fue un... Ajá. Un espíritu, ya Un ves, ya no hay que espíritu hablar de chocarrero. eso. Un ente espíritu no. chacarrero. Otro gato. Qué bueno. Hablando de Salem, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ya iba a seguir leyendo. No, hacen una entrevista a un exorcista y entonces él dice que estas creencias, porque la neta es que el cómo habla de este tema se me hace una forma bien chingona, porque separa aspectos psiquiátricos, psicológicos de una posesión y de hecho es el que menciona la diferencia entre una posesión y una infestación y todo este desmadre, y dentro de ello dice, por ejemplo, la gente cree que al presenciar un evento como un exorcismo se le puede pasar a otra persona y eso es falso, dice él. Posiblemente hay una sugestión, pero por características de tipo psicológico psiquiátrico. Eso fue lo que él dijo, Claro. güey. Entonces él dice que no se puede hacer como este salto de... Sí, de- pero con esta persona estamos hablando de una época más contemporánea, ¿no? 2011, sí, entonces prácticamente. lo que te decía, digo, creo que todavía tiene relevancia justamente por la época en la que se estaba llevando a cabo. Entonces, digo, Y podría sí, ser. Y la sugestión sí está, porque cuando Sí, sale la película del obviamente. exorcista, los casos de posesiones a la verga, o sea, se multiplicaron bien cabrón.
Pero entonces era porque a lo mejor vieron y dijeron, no mames, ese pedo, ¿no? Y No, entonces empezó a sugestionar sí la se banda vende. y tenían los síntomas. Y Exacto. entonces los No, y aparte, por toda esta parte de mercadotecnia que se creó aparte de la película, en la Sí. que fallecieron un montón de personas, creo que 3 personas fallecieron de la producción. Ah, sí. Luego empiezan a salir ese de la tipo de primera cosas. fueron más, güey. Porque la segunda ya fue como más tranqui, pero también sí hubo. Creo Ajá, que hasta pero- la actriz de la primera acabó en un psiquiátrico. Ajá, güey. algo así. Sí, cabrón. Pero es a lo que me refiero, que salen ese tipo de Sí. cosas en los medios y tú dices, a la verga, sí es cierto, esa película está maldita, no hay La que voy a verla. ver. Sí, no, y dices, Acaba güey, funcionando, sí. que, perdón, pero el Aro, ¿la vieron? Ah, muy buena. Güey, a mí me daba mucho miedo. Yo sentía que sí iba a salir la morra La del- Samantha. del- Ya contabas los 7 días, ¿no? Sí, 7 días de güey. angustia, güey. Yo pensaba que iba a Oye. salir de la pantalla ¿Cuál es tu número, tu número emblemático, More? el 7. ¿No será que se traumó tanto con ese pedo que mejor lo convirtió en un... la verga, el 7 es el chido. No porque Es el el número número sagrado. 7 es el número de Dios. Es el número perfecto. Ah, no sé, El perfecto pero... es el 40. No, el sagrado de- es el 7. No, No, se yo a hablo la de la verga, Biblia. señor. El perfecto es el 40. Señor, Yo no hablo se de la ve, Biblia, no se ve, Cristo. no se escucha. Nadie le El entiende. perfecto es el Está 40. cortando. Perfecto es el 69. Conecten el micro. El 69 es el que más nos gusta. Bueno, de esta manera tan numérica, ¿no? Tan matemática, estadista, terminamos con este capítulo de Parasimpáticos. Yo solo quisiera agregar que no se dejen guiar por lo que creen y investiguen un poco. Lean. Sesgo mucho. de confirmación, dice Exacto. acá el compañero, ¿no? Nuestro Vayan en contra capitalista. Y pues eso, Gracias. nosotros Minarquistas. fuimos y somos y seremos parasimpáticos. Síganos viendo y escuchando porque ya estamos en Spotify. Ya estamos en Síganos. Spotify. Cuídense. Bye, buenas noches. Nos vemos en la morgue. Anda.